Es así. Pablo Martinelli era estudiante de veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste. En noviembre de 1976 concurre a una cita aquí en la ciudad de Resistencia. Él venía de la ciudad de Corrientes. Esa cita estaba cantada, ¿no? Se había montado un operativo de fuerzas conjuntas de la Dirección de Investigación de la Policía del Chaco y del Ejército para intentar detenerlo. Pablo se advierte de esa situación. Eso fue en la calle Santiago del Estero y Echeverría, aquí de Resistencia, en horas del mediodía. Intenta escapar y bueno, es asesinado en ese contexto, ¿no? Las fuerzas de seguridad y el terrorismo de Estado, como era común en la época, encubren el homicidio, lo hacen pasar como un accidente. Interviene el médico policial Héctor Grillo con un certificado de función hablando de un accidente. De esto, por supuesto, la familia al recibir el cuerpo fue presionada para que lo reciba a condición de que acepte ese certificado de función. Ellos advierten que tenía algún impacto de arma de fuego. Y bueno, investigando, la Fiscalía Federal encuentra hace unos años atrás un memorándum donde hablaba de que fue abatido, ¿no? Y ese memorándum nos dio el punto de inicio a una investigación. Se habló con los familiares, declararon los trabajadores de la empresa funeraria de Paso Los Libres, donde fue inhumado exactamente. Bueno, distintos compañeros de la época de Pablo, finalmente vecinos del lugar también. Se logró la exhumación del cuerpo que estaba en el cementerio de Paso Los Libres. Trabajó el equipo argentino de antropología forense. Y bueno, pudo constatar que tenía una herida de impacto de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada y de salida, de un arma de guerra, claramente, y este orificio era de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo. Pablo tenía casi 1,90 m, con lo cual claramente estaba arrodillado al momento que recibe ese impacto, que es un fusilamiento, una ejecución literalmente. En el cajón, en el fondo del cajón, se encontró otro proyectil, con lo cual tenía otro impacto de arma de fuego en el cuerpo, en algún lugar que no dejó marca en los restos óseos, digamos, ¿no? Pero sí había quedado en el fondo del cajón cuando se hizo esta exhumación. Bueno, se pudo reconstruir con precisión que fuerzas conjuntas fueron los que lo asesinaron. Hubo dos imputados originalmente, el médico Grillo y quien salió de testigo. No hay otras personas identificadas en el operativo, si bien participaron claramente otros efectivos. Bueno, lamentablemente fallecieron esos dos imputados. Entonces lo que se hace, la Fiscalía solicita a la jueza federal Zulina Dunenberger que se dicte una sentencia como derecho a la verdad, sin condenar a nadie a no tener imputados, pero sí que la familia tenga derecho a saber la verdad de lo que pasó y que se pueda rectificar de alguna manera esa versión oficial del supuesto accidente. Eso se hizo el pasado 22 de marzo, fue una audiencia virtual donde la jueza le dio a conocer a los familiares toda la reconstrucción que había hecho. Es una sentencia muy importante, muy minuciosa. La reacción de ellos. Bueno, la verdad que se emocionaron muchísimo, no pudieron hablar en esa instancia, estaban muy conmovidos por poder conocer la verdad después de mucho tiempo. Y si bien ellos ya la sabían, era el Estado el que estaba diciendo estas cosas no ocurrieron así. El Estado en su momento había encubierto, había asesinado. Sí habló una sobrina agradeciendo la sentencia, entendiendo que era reparador, sanador. Ellos hablaron en distintas entrevistas después los hermanos, bueno, y dijeron que se sentían reconfortados de alguna manera, reparados en alguna medida, y quedó pendiente que se rectifique el certificado de función que hablaba de accidente, digamos, ¿no? Esto fue lo que ocurrió en estos últimos días, donde el registro civil de las personas del Chaco muy diligentemente corrigió la partida de función con toda la información que le ordenó el juzgado, y puso que fue un homicidio calificado en el marco del terrorismo de Estado por fuerzas conjuntas. Bueno, y de alguna manera es reparador para la familia también tener ese certificado de función que corrige el falso que hablaba de un accidente de tránsito. De alguna medida, de alguna manera, este tipo de sentencias, este tipo de juicios, van reparando todo el daño que provocó el terrorismo de Estado en la sociedad argentina y en las víctimas directas, ¿no? La jueza federal Niren Perger lo decía en la sentencia, de que no solamente es una reparación para los familiares, para las víctimas directas, para quienes sufrieron la tortura, sino para la sociedad argentina, que de alguna manera va teniendo acceso a la verdad de cómo ocurrieron muchos hechos de lo que fue la represión ilegal de esa época, ¿no? ¿Existen casos similares como el de Pablo? Sí, existen casos similares.
Está la masacre de Margarita Belén, donde también se había instalado una versión oficial, una puesta en escena de un supuesto enfrentamiento, de un supuesto intento de rescate de los detenidos políticos que eran trasladados. Eso fue reconstruido absolutamente en el juicio que se llevó adelante en el año 2010-2011, y también el fusilamiento de dirigentes de las ligas agrarias, como el caso de Ñaró Gómez de Estigarribia en febrero del 78 y Carlos Piccoli en septiembre de 1979 en la zona rural de Saspeña. En estos casos de las dirigentes de ligas agrarias también se plantó y se armó un expediente judicial oficial de que había sido un supuesto enfrentamiento, y bueno, por el trabajo de testimonios, de documentación y del equipo de antropología forense que exhumó esos cuerpos y que se hizo un juicio de ligas agrarias en el año 2019, se estableció, y lo dijo así el Tribunal Oral de Resistencia, que había una sistemática de instalar la versión de los supuestos enfrentamientos para llevar adelante realmente fusilamiento. En este caso vuelve a aparecer también la figura del médico Grilo, que se repite, ¿no? También el accionar de él, avalando de su función de médico, avalando lo que hacía precisamente las fuerzas policiales o el ejército. Sí, sí, bueno, el doctor Grillo, como médico de la policía del Chaco, tuvo un papel protagónico en todo lo que fue el terrorismo de Estado en el Chaco. Estuvo detenido varios años, esperando que avance su causa. Lamentablemente falleció antes de llegarse a instancia de juicio, pero creo que por distintas resoluciones judiciales, distintos requerimientos que hizo la Fiscalía, está sobradamente probado la participación protagónica. Este caso Martinelli es uno, pero existen otros certificados médicos. Sabía mucho, ¿no? Porque él daba cuenta de todos estos hechos. Sí, sí, sabía mucho, nunca aportó, ¿no? Siempre hizo cuerpo con la policía del Chaco, con el ejército, en todo el papel que él le tocó jugar. Lamentablemente no tenemos casos de partícipes que se arrepientan y que hagan aportes. Sería muy importante para nosotros en la reconstrucción inmensa que se viene llevando adelante. Muchas veces son estos actores los únicos que pueden hacer ese tipo de aportes, siempre se espera eso, pero bueno, hasta el día de hoy hay un pacto de silencio enorme, y no hemos tenido aportes desde el lugar de los responsables, digamos, ¿no? Claramente el doctor Grillo sabía muchísimo.